¿Alguna vez te has preguntado cómo llegó la Biblia a tener la forma que conocemos hoy? Tal vez te has detenido a pensar en cómo fue escrita en un principio, en qué idiomas o sobre qué materiales. ¿No sería realmente increíble poder responder a esas preguntas y aún más profundizar en el conocimiento del libro que leemos y estudiamos todos los días? En esta primera de lo que será 4 clases magistrales, las cuales han sido preparadas de forma especial para celebrar el mes de la Biblia, te invito a acompañarme en un recorrido fascinante. Y hoy, si te quedas hasta el final, tendrás la oportunidad de conocer los elementos esenciales de la historia de la Biblia, pues desde su origen hasta cómo ha llegado a nuestras manos hoy. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mari Yarbrough. Soy misionera, maestra y directora del Seminario Teológico Bautista Dr. Cosme G. Montemayor. Y algo que realmente me apasiona es la historia de la Biblia. En los próximos minutos vamos a explorar juntos cómo se formó e incluso cómo se transmitió la Biblia a lo largo de los siglos. Este breve recorrido tiene el propósito, pues, no solo a informar, pero también, tal vez, cambiar la manera en que vemos, incluso valoramos la palabra de Dios. Así, comencemos con uno de, pues, las doctrinas principales de la fe cristiana, hablando propiamente de la doctrina de la inspiración. Esa doctrina que realmente es fundamental a nuestro entendimiento de la palabra del Señor, afirma algo muy especial, afirma que la Biblia tiene su origen en Dios. En otras palabras, podemos decir que pues la Biblia es inspirada y esto significa que Dios pues dirigió, pero también influyó de manera sobrenatural en los escritores humanos de la forma en que lo que ellos escribieron realmente es la palabra de Dios. De hecho, si nosotros examinamos, por ejemplo, esta palabra inspiración, pues se traduce de un término que literalmente significa exhalada por Dios. Es una palabra que indica claramente que el mensaje de las Escrituras provienen del aliento mismo de Dios. Y esto es algo que distingue a la Biblia de cualquier otro libro, cualquier otra literatura que nosotros conocemos. La Biblia es distinta, es única, debido a su origen divino. Cuando pensamos en esta doctrina, la doctrina de la inspiración, a lo largo de los años, a lo largo del desarrollo de la iglesia, han surgido diferentes posturas. Hoy realmente no vamos a enfocar en las diferentes posturas, porque quiero que nosotros enfocamos en lo que es la postura clásica, pensando realmente en lo que conocemos como la inspiración verbal plenaria. Hemos pues ya mencionado lo que es la inspiración, pero necesitamos añadir a este concepto y hablar de pues el término verbal y luego el término plenaria. De hablar de pues la inspiración verbal plenaria, comenzando con el concepto de verbal, pues este implica que la inspiración divina, la inspiración de Dios, es algo que se extiende, se abarca a todas las palabras originales de la Escritura. Y esto es importante, porque algunos dicen que la palabra de Dios es inspirada en su mensaje general o las ideas generales de la Biblia. Pero eso es algo totalmente opuesto de lo que nosotros estamos considerando aquí. Porque cuando decimos que la palabra es inspirada, estamos diciendo que las mismas palabras originales de la Escritura fueron inspiradas por Dios. Y no solo debemos tomar en cuenta que la inspiración abarca todas las palabras, pero también de entender que la inspiración está hablando
de todas las partes de la Biblia. Es por decir, la Biblia en su totalidad. Todo es inspirado por Dios. En otras palabras, cada palabra en cada libro, desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, conlleva lo que es la autoridad divina, porque es de Dios. Los hombres que Dios eligió y llamó para ser los escritores bíblicos, pues ellos mismos entendieron, mostraron su entendimiento de esa cualidad distinta, esta cualidad singular de la palabra de Dios. Podemos ver, por ejemplo, Pablo en 2 de Timoteo 3:16, diciéndonos que toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando examinamos este versículo junto con el versículo 17, vamos a ver que hay énfasis en el origen divino del texto y justo debido a este origen divino, la escritura es útil. Y el mismo texto nos dice para qué es útil. Es útil para enseñar y guiar al creyente, realmente equipándonos para las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Es muy interesante porque tenemos pues esta perspectiva paulina, pero también tenemos la perspectiva de Pedro, porque él nos explica que ni una profecía de la Escritura es de interpretación privada o humana. Pedro está diciendo aquí que pues los autores, los escritores bíblicos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, haciendo referencia a lo que vemos en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21. Esta ponga énfasis en algo muy importante. Ponga énfasis en la verdad de que el mensaje bíblico no surgió del ser humano, surgió de Dios mismo, del Espíritu de Dios, quien estaba moviendo en la mente y corazón de aquellos hombres santos que fueran llamados por Dios para comunicar su palabra. Tenemos esa perspectiva paulina, tenemos la perspectiva de Pedro, pero también tenemos la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo, porque incluso Jesús afirmó la inspiración plena de las Escrituras. En uno de los pasajes que conocemos muy bien, Mateo 5:18, donde Jesús mismo dijo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Es un versículo que es de mucha importancia a este tema que estamos considerando, porque lo que encontramos realmente es Jesús mismo ratificando la veracidad absoluta de la palabra. Y lo que Jesús está diciendo es que la palabra es verdadera hasta el más mínimo detalle del texto. Aquí, pensando en el Señor Jesucristo, Él estaba respaldando la autoridad del texto bíblico. Y la forma en que lo hace es de hablar justo de algunas cuestiones importantes dentro del idioma, el idioma hebreo, porque está haciendo referencia aquí a las letras más pequeñas del texto, hablando propiamente de la J, y no solamente las letras más pequeñas, pero los elementos más pequeños de las letras más pequeñas, hablando de la tilde. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo es que, mira, hasta el elemento más pequeño, de la letra más pequeña, de la palabra más pequeña, ha sido inspirado por Dios mismo. Y cuando nosotros entendemos la cualidad inspirada del texto, luego vamos a ver la autoridad que esta palabra conlleva. Eso indica que la autoridad de la Biblia está presente en todos los aspectos, de todas las letras, de todas las palabras, de todos los libros, precisamente porque es la revelación de Dios mismo. Ahora, pensando
en la cuestión del origen divino, pensando en base de este origen divino que acabamos de mencionar. Ahí nosotros podemos sacar algunas conclusiones, pensando, por ejemplo, en la cualidad no solo inspirada del texto, pero también pensando en su cualidad inerrante. La Biblia, hablando de sus manuscritos originales, es un texto sin error. Y este es un tema que en lo personal yo creo que tiene mucha lógica, hablando de la lógica teológica, porque si nosotros consideramos algunos de los atributos de Dios mismo, que Dios es omnisciente, que Dios es veraz, pues tenemos que entender entonces que Dios solo puede inspirar verdad. O en otras palabras, pues un texto sin errores. Por tanto, la palabra de Dios nos muestra los atributos de Dios. Entonces, si podemos decir con confianza y certeza que Dios es digno de confianza, que Dios es verdadero, que Dios tiene autoridad final, entonces por extensión su palabra también es digna de confianza, es verdadera y tienen autoridad final. Tienen autoridad final en cuanto a cuestiones de fe, pero también en cuanto a la conducta, la forma en que nosotros vivimos conforme de nuestra fe. Entonces, esta doctrina, la doctrina de la inspiración verbal plenaria, esta doctrina que es realmente fundamental a la fe cristiana, enseña algo sumamente importante. Enseña que la Biblia es, en cuanto a su fuente, la inspirada, inerrante y autorizada palabra de Dios. Esa es una convicción que creo que no podemos pasar por alto, porque esta convicción sentó las bases para reconocer qué escritos debían considerarse canónicos, es por decir, qué libros iban a ser incluidos en la Biblia. Y esto es nuestro siguiente tema. Aquí, ahora vamos a hablar propiamente de la formación de la Biblia, la formación del canon. Y ahí necesitamos comenzar pues con una definición de este término. El término canon hace referencia a lo que es realmente el conjunto de libros que han sido reconocidos como escritura inspirada, ¿sí? Hablando propiamente de los libros que conocemos como libros de nuestras Biblias. La idea de la formación del canon es una idea que necesitamos analizar desde una perspectiva histórica, porque realmente sí estamos hablando de un proceso histórico. No es por decir que no fue también un proceso espiritual, pero realmente fue un proceso histórico en que el pueblo de Dios participó en identificar con claridad cuáles libros fueran de esa cualidad inspirada. Cuando pensamos en la historia de la formación de la Biblia, los primeros que tenían que lidiar con este tema, pues fueron los judíos, hablando propiamente del Antiguo Testamento. Y poquito más adelante en la historia, pues analizando el Nuevo Testamento, fue propiamente la iglesia que tenía que lidiar con este tema de cuáles libros realmente debían ser parte de la Biblia. Ahora, antes de realmente entrar al asunto del proceso, este proceso histórico, necesitamos aclarar algo sumamente importante. Es un asunto doctrinal. Dios mismo es quien decidió qué libros pertenecían a la Biblia en inspirar estos libros. El papel tanto del pueblo de Israel como la iglesia
simplemente fue de reconocer lo que Dios ya inspiró. Entonces, tenemos que considerar que un libro de la Biblia era escritura desde el momento en que fue inspirado por Dios. Y el pueblo de Dios simplemente a lo largo del tiempo llegó a ver e incluso reconocer lo que era su estatus canónico. Entonces vamos a comenzar pensando en la formación del Antiguo Testamento. En comparación con el Nuevo, realmente hubo poco debate en torno al canon del Antiguo Testamento. Los judíos desde muy temprano reconocieron a los profetas, incluso los mensajeros de Dios, siendo los voceros de Dios. Y no estoy hablando solamente de los profetas mayores y menores, pero también pues pensando en personas como Moisés, como David, y en reconocer estos varones como voceros de Dios, pues aceptaron sus escritos como inspirados desde un punto muy temprano. Podemos ver que pues hacia el siglo III antes de Cristo ya hubo algo de circulación de la Torá, los libros históricos, incluso los libros proféticos, y fueron vistos como escritos con autoridad sagrada. Y luego avanzando aún más en la historia, llegando más o menos al año 250 después de Cristo, vemos evidencia de pues casi un acuerdo universal dentro de la comunidad judía sobre la colección de escritos sagrados que conformaron las escrituras hebreas. Y aquí estamos hablando de aquellos 39 libros que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento hoy en día. No obstante, debemos entender que estos libros tenían una forma, una estructura diferente de lo que nosotros vemos en nuestras Biblias. Tenemos pues el mismo contenido, pero simplemente una estructura diferente. Por ejemplo, en nuestras Biblias encontramos libros como Primero y Segundo de Reyes, como libros separados. Pero en el contexto original de las escrituras hebreas, lo que nosotros conocemos como Primero y Segundo de Reyes fue un solo libro, no fueron separados. Entonces, tenemos una diferencia en estructura, pero no hay una diferencia en contenido. Y eso es importante porque tenemos que entender que Dios no solo dio su palabra, pero conservó su palabra para su pueblo. Cuando examinamos lo que es la historia de la formación del Antiguo Testamento, realmente el único punto que fue debatido, pues es el asunto de aquellos libros intertestamentarios o aquellos libros apócrifos. Estoy hablando de aquellos libros como los Macabeos, como el libro de sabiduría, el libro de Tobías y otros. Y muy interesante, en un principio, esos libros apócrifos estaban incluidos en la antigua traducción griega de la Biblia, hablando de la Septuaginta. Fueron libros, pues, valorados, principalmente por su contenido histórico, también su contenido devocional. Sin embargo, si nosotros examinamos algo de cerca, pues los registros del pueblo judío, vamos a ver que la mayoría de los estudiosos realmente vieron estos libros apócrifos, aunque reconocieron su valor histórico, notaron que hubo algo diferente en estos libros. No estaban realmente al mismo nivel que las escrituras hebreas, aquellas escrituras inspiradas por Dios. Ahora, voy a confesar, ese es un tema muy, pero muy interesante, pero es un tema que vamos a examinar de cerca
en lo que será nuestra tercera clase magistral. Entonces, en lugar de desviarme en este tema, realmente quiero invitar a todos de hacer planes, de unirnos para esta tercera clase para que podamos ver muy de cerca el tema de los libros apócrifos. Entonces, dejando atrás por un momento el Antiguo Testamento, vamos a avanzar con el Nuevo. Y aquí encontramos un escenario totalmente diferente. Encontramos un escenario en que sí hubo debate. Y muy interesante, incluso hoy en día, a veces aún surge algo de debate sobre los libros del Nuevo Testamento. Examinando la historia de la iglesia, lo que podemos ver, por ejemplo, en los primeros siglos de la era cristiana o la era de la iglesia, pues este es el punto en que la iglesia misma estaba poniendo énfasis en pues reconocer e incluso recopilar los libros del Nuevo Testamento. Y pues desde un principio hubo algunos libros, algunos escritos que fueron notados pues por su autoridad. Por ejemplo, Pablo citó el Evangelio de Lucas y en hacerlo pues estaba dando peso al escrito de Lucas como escritura al nivel del Antiguo Testamento. También pues podemos ver Pedro. Pedro reconoció las cartas de Pablo como escrituras inspiradas, citando propiamente 2 de Pedro capítulo 3, versículos 15 y 16. Eso es importante porque tenemos evidencia interna a las escrituras señalando la cualidad inspirada de estos escritos. Ahora, avanzando en lo que es la historia, el desarrollo de la iglesia, pensando propiamente en el primer siglo después de Cristo, hay evidencia de que algunos escritos apostólicos ya fueron vistos, ya fueron considerados como la palabra de Dios al nivel del Antiguo Testamento. Pero lo interesante es que entrando propiamente la era apostólica, vamos a ver la forma en que los mismos líderes estaban utilizando los libros del Nuevo Testamento dentro de sus propios manuscritos. Y en hacerlo, en citar los libros del Nuevo Testamento, lo que estaban haciendo realmente era demostrar que ellos mismos podían ver, podían reconocer la cualidad inspirada de estos textos. Por ejemplo, tenemos pues los escritos de Clemente de Roma. Él en la colección de sus escritos citó pues por lo menos unos 8 libros del Nuevo Testamento. Luego tenemos Ignacio de Antioquía. Él reconoció alrededor de 7 libros del Nuevo Testamento. También tenemos el ejemplo de Policarpo, aquel discípulo de Juan, quien en sus propios escritos reconoció 15 libros del Nuevo Testamento. Hay otros ejemplos que puedo mencionar, otros ejemplos extrabíblicos, pero lo importante aquí es ver que hubo un creciente consenso sobre lo que era el Nuevo Testamento. Ahora, a pesar de tener este creciente consenso, algunos libros, algunas de las obras que hoy encontramos en nuestras Biblias, pues algunos de estos libros no fueron aceptados desde un principio. Podemos pensar, por ejemplo, en la epístola a los Hebreos. Podemos pensar en Santiago, en 2 de Pedro, 2 y 3 de Juan, incluso Judas. Todos estos libros, en un principio, fueron puntos de mucho debate, mucha discusión dentro de la iglesia. Y aquí es donde nosotros tenemos que realmente considerar la forma en que la iglesia estaba utilizando estos escritos. Y hablando de este tema, hay una pieza de evidencia documental
que creo que es importante que nosotros mencionamos, porque es una pieza de evidencia en que encontramos un listado de los libros del Nuevo Testamento. Estoy hablando aquí del fragmento muratoriano. Es un fragmento en que podemos ver puntualmente todos los libros del Nuevo Testamento, con la excepción de Hebreos, Santiago y Tercera de Juan. Entonces, la pregunta es, pues, ¿por qué esto es importante? ¿Qué nos enseña esta evidencia documental? Bueno, lo que nos enseña es que, pues, ya llegando más o menos a los finales del segundo siglo, realmente la mayor parte del Nuevo Testamento ya era, pues, reconocida dentro de la iglesia. Y con el tiempo, pues para lidiar con esos puntos de debate, para resolver las dudas, pues se celebraron lo que conocemos hoy en día como algunos de los concilios de la iglesia temprana. Concilios en que la iglesia estaba tratando de analizar y luego articular con toda la claridad, pues, cuáles libros formaron parte del canon. Tenemos ejemplos en que pues examinaron los libros y llegaron al punto de decir, pues, dentro de la iglesia, dentro de los cultos, dentro de las actividades de la iglesia, solo era permitido usar propiamente los libros canónicos. Pero aquí necesitamos entender cuál era su perspectiva de libros canónicos. Estamos hablando en este punto, un punto muy temprano en la historia de la iglesia, pues el uso de los libros del Antiguo Testamento, que es muy interesante, aún implicaba el uso de los libros apócrifos. Entonces tenemos el uso de los libros del Antiguo Testamento, los libros apócrifos y los 27 libros del Nuevo Testamento. Podemos ver, por ejemplo, llegando al año 393 después de Cristo, en lo que fue el concilio de Hipona, un momento en que vemos la iglesia confirmando plenamente la autoridad de estos mismos 27 libros que nosotros conocemos hoy en día. Y realmente desde este punto, desde el concilio de Hipona en adelante, pues el Nuevo Testamento, aunque se fue un punto de debate en diferentes puntos, los libros en sí han sido 27 y sigue siendo los 27 que nosotros conocemos. Pero es interesante pensar en esta dinámica de un concilio, de pensar en pues un conjunto de siervos del Señor dedicándose tiempo a examinar los libros del Nuevo Testamento con el propósito de reconocer su cualidad canónica. Y para entender un poquito el proceso, necesitamos considerar que ellos establecieron, pues, algunos, podemos decir, requisitos, hablando de cuestiones muy específicas, preguntas que iban a presentar al texto y ver cómo el mismo libro ofreció una respuesta a estas preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas que fue de mucha importancia es si el libro, bajo análisis, fue un libro escrito por un apóstol, o si no fue escrito por un apóstol, si fue escrito por un hombre que fue un amigo o compañero ministerial de un apóstol. Y si la respuesta fue sí, pues este fue un requisito a su favor. Luego, pues, hubo otras preguntas. Por ejemplo, si el libro bajo examinación fue un libro que fue realmente recibido por las iglesias, pensando en su uso dentro de las iglesias desde un punto muy temprano en la historia, o si fue un libro que pues no fue utilizado
Y si un libro no fue utilizado desde un punto temprano en la historia de la iglesia, entonces fue rechazado realmente. Pero no fue solo el asunto de ser escrito por un apóstol o por ser utilizado por la iglesia. También, y de mucha importancia, era el asunto de su contenido. La pregunta era si el libro mostraba contenido doctrinal que estaba alineado con las enseñanzas de los otros libros del Nuevo Testamento. Y si un libro presentaba una enseñanza pues contraria a lo que los otros libros enseñaban, fue motivo para no reconocer dicho libro como inspirado. Y luego un punto tal vez poquito más difícil de medir con claridad, pero no menos importante, era el asunto si el libro mismo mostraba evidencia de la inspiración. Si hubo evidencia de la mano de Dios, la guía del Espíritu Santo en escribir este libro. Entonces, obviamente hubo otros factores que tomaron en cuenta, pero esas son algunas de las cuestiones principales que estaban analizando en examinar la cualidad canónica de estos libros. Pero aquí es importante que consideramos de nuevo un punto ya mencionado. Y ese es el punto de la autoridad de la iglesia en este proceso. Aquí es fundamental que nosotros entendemos que la iglesia no tuvo ni el poder ni la autoridad para asignar o designar inspiración. Por decir, la iglesia no puede hacer un libro inspirado. Un libro es inspirado porque ha sido inspirado por Dios mismo. El papel de la iglesia, el papel de estos concilios era simplemente reconocer lo que Dios ya inspiró. Y encontramos, muy interesante, encontramos dentro de los escritos históricos de la iglesia evidencia, por ejemplo, llegando al siglo IV, líderes de la iglesia haciendo énfasis en que pues ellos no estaban tratando de aplicar autoridad en los libros, simplemente estaban reconociendo la autoridad que Dios ya dio a estos libros a la hora de inspirarlos. Entonces, llegando realmente a los fines del siglo IV, la Biblia en sí, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, más o menos quedó establecido, hablando del canon de las Escrituras. Los libros que tú y yo tenemos en nuestras Biblias hoy en día han sido los libros conocidos ya por siglos dentro de la iglesia. Los libros del Antiguo Testamento hebreo, con la diferencia que ya hemos mencionado en términos de los libros apócrifos, y luego los libros del Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, esta colección en su totalidad es la colección que ha sido transmitida por generaciones, llegando a nosotros hoy en día, la Biblia que tú y yo leemos y estudiamos. Pero eso nos lleva a un punto muy interesante, pensando en cómo la Biblia realmente ha llegado a nosotros hoy en día. Y es en este punto donde necesitamos analizar el tema de la transmisión manuscrita de la Biblia. Es por decir, cómo ha sido transmitido el texto bíblico de una generación a la otra. Aquí lo que necesitamos considerar es que, pues, una vez que los libros bíblicos fueron escritos, identificados como escritura inspirada, pues entramos una etapa de transmisión manuscrita.
Y hablando de este proceso de transmisión, pensando, por ejemplo, en la época antes de la invención de la imprenta, hablando ahí de los mediados del siglo XV, pues todos los textos debían copiarse a mano, algo impresionante de considerar. Aquí estamos hablando, obviamente, no solo de la Biblia, cualquier texto tenía que ser copiada a mano. Pero cuando consideramos este punto desde la perspectiva bíblica, es un punto en que debemos tomar una pausa y realmente examinar este proceso. En particular, cuando nosotros consideramos que no contamos con ni uno de los manuscritos originales del texto sagrado. Es por decir, no tenemos ni un libro del Antiguo Testamento ni el Nuevo, que es el texto escrito por el escritor bíblico. Lo que tenemos son copias de copias de copias. Copias de copias de copias que fueron realizadas por escribas. Y ese es un punto que merece nuestra atención por un momento. Primero quiero mencionar algo de los materiales que fueron utilizados en físicamente registrar el texto sagrado y luego pensar obviamente también en el tema de los lenguajes que fueron utilizados en escribir la Biblia. Hablando del Antiguo Testamento, pues el texto fue escrito principalmente en hebreo. Hay algunas secciones muy cortas, por ejemplo, en el libro de Daniel, que fueron pues registrados en arameo, pero en su mayoría el texto fue un texto hebreo. Ese es diferente de lo que encontramos en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo fue escrito principalmente en griego. Entonces tenemos dos idiomas totalmente diferentes, pero ambos fueron utilizados por el Señor en registrar su palabra, la cual fue inspirada por Dios mismo. Ahora, estos escritos, pensando en los escritos originales, ellos comenzaron a circular dentro del pueblo de Dios. Y los escritos originales, pues no estaban circulados en la forma en que lo tenemos hoy en día, no fueron en un libro. Lo que sabemos por medio de registros extrabíblicos es que los escritos originales fueron circulados dentro del pueblo, principalmente en forma de rollos, en particular pensando en el caso del Antiguo Testamento. Y luego avanzando dentro de la era de la iglesia, pues hubo avances en cuanto a la tecnología de aquel tiempo y comenzaron a formar libros o lo que conocemos como códices. Y con el tiempo, pues estos códices fueron recopilados en un solo libro, siendo la Biblia. Ahora, tenemos idiomas diferentes, tenemos pues formas diferentes en que los escritos fueran registrados, tanto transmitidos, pero también debemos tomar en cuenta que Dios utilizó diferentes materiales como la base sobre la cual los escritores luego registraron la palabra inspirada. Tenemos pues uno de los ejemplos más tempranos de material utilizado siendo el papiro, un material muy frágil, algo que no duraba mucho tiempo. Y luego en tiempo, con igual avances en cuanto a la tecnología de aquel tiempo, pasaron del uso de papiro a lo que era el pergamino, siendo propiamente piel animal, algo que iba a ser obviamente más durable, algo incluso más apropiada para los libros.
Por decir, Dios estaba utilizando no solamente los escritores, los seres humanos, pero estaba utilizando los elementos del mundo natural para registrar su palabra, para que la palabra pudiera quedar grabada y conservada para luego ser transmitida. Y eso es puntualmente el tema que debemos considerar, hablando del proceso de hacer las copias de las copias de las copias. Mientras que la iglesia estaba creciendo y la fe pues se extendía de otras naciones, de otros territorios, pues obviamente hubo una necesidad creciente de tener más copias de las escrituras. No iba a ser suficiente tener solamente una copia en un solo lugar. Y este es el punto en la historia en que vemos grupos, probablemente equipos de escribas, dedicándose a la reproducción de los textos. Y aquí sí, pensando en hacer copias del texto sagrado a mano. Aquí cuando pensamos en este tema de hacer una copia completa de la palabra de Dios, escribiendo cada palabra, cada letra, pues tenemos que tomar en cuenta que los seres humanos no son capaces de hacer, en este caso, copias iguales, debido a quienes somos nosotros, debido a la naturaleza humana. Ni una copia manuscrita es absolutamente idéntica a otra. Y debido a esta variación en hacer las copias, pues podemos entender cómo pues comenzaron a haber algunas variaciones, pero variaciones muy pequeñas, hablando de cuestiones de ortografía, hablando, por ejemplo, de cuestiones del orden de las palabras o el orden incluso de ciertas frases o incluso frases omitidas o frases añadidas, variaciones. Y eso puede provocar algo de conflicto interno en nosotros, pensando en que en un momento o el otro han existido copias de la palabra de Dios que no fueran exactamente iguales que el texto original. Pero hablando de este tema, hay algo de mucha importancia que debemos tomar en cuenta y es el tema de que analizando los textos antiguos, incluso viendo las variaciones que podemos identificar, realmente la mayoría de las diferencias son mínimas. Y aún donde podemos ver diferencias, no hay realmente un cambio en el significado del texto. Ahora, vamos a pensar en un momento tan solo en el Nuevo Testamento y vamos a visualizar un escenario en que tendremos que copiar a mano unas 500 páginas de texto. Pensando en estos términos, 500 páginas de texto del Nuevo Testamento, identificando las diferencias, las variaciones, estamos hablando de una cantidad de material que solo va a ocupar más o menos media página. Media página en comparación con 500 páginas, perdón. Estamos hablando de una cantidad muy, muy mínima. Entonces, ese tiene algo de enseñanza para nosotros, porque lo que nos enseña es que aquellos hombres que dedicaron a hacer copias del texto, ellos fueron muy fieles a lo que era su tarea, a lo que era su deber. La fidelidad de los copistas judíos del Antiguo Testamento fue muy notable.
Y uno de los grandes ejemplos de esta fidelidad a su tarea podemos ver por medio de los masoretas. Hablar de los masoretas es de hablar realmente de una escuela de escribas judías que vivieron y ministraron básicamente entre el siglo VI y el siglo X, más o menos por ahí. Y lo que podemos ver por medio de los mismos registros sobre los masoretas es que ellos utilizaron métodos muy, pero muy estrictos en cuanto a contar las palabras que estaban copiando, pero no solo contando las palabras, contando las letras. Y lo hicieron con el propósito de tener la certeza de que esta copia era igual que esta. Y pues una de las confirmaciones más grandiosas que tenemos sobre la precisión del texto hebreo, hablando del texto que los masoretas estaban copiando, podemos ver propiamente por medio de la evidencia que encontramos dentro de los manuscritos del Mar Muerto. Hablando de aquellos manuscritos que fueron encontrados en Qumrán. Lo que encontraron ahí en Qumrán, pues fue una colección de muchos rollos en hebreo, rollos del texto del Antiguo Testamento. Y debido a diferentes métodos y estudios, fue posible poner una fecha sobre estos rollos. Y pues los rollos hebreos del Antiguo Testamento que ellos encontraron fueron datados entre el siglo III antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo. Y estos rollos, muy impresionantes, ofrecieron ejemplos de casi todos los libros del Antiguo Testamento. Ahora, al compararlos con el texto tradicional masorético de pues más o menos unos 1000 años después, se encontró que las diferencias eran mínimas, prácticamente ni una de importancia doctrinal. Entonces, los rollos de Qumrán, a lo mejor lo hemos escuchado referencia a los rollos de Qumrán, estos rollos mostraron que aquel texto masorético, hablando de las copias realizadas por los masoretas, pues realmente fue un texto copiado con precisión exacta. Entonces, este descubrimiento, aunque sí es importante a la historia, aún más es algo que puede y debe brindar confianza en que pues el Antiguo Testamento que leemos hoy en día realmente refleja fielmente el texto antiguo. Aquí lo que tenemos es evidencia de que Dios ha obrado para conservar su palabra a través de los siglos. ¿Cómo lo ha hecho? Pues sí, utilizando seres humanos en el proceso. Pero la obra de conservar, de preservar la palabra, ha sido obra de Dios mismo. Dios nos dio su palabra y Dios ha preservado su palabra para toda generación. Ahora, eso solo es pensando en términos del Antiguo Testamento. También debemos considerar el Nuevo. Hablando del Nuevo Testamento, la evidencia que tenemos del Nuevo Testamento es mucho más grande de lo que tenemos en términos del Antiguo Testamento. Porque la iglesia luego se dedicó a producir una abundancia de copias del Nuevo Testamento. Hasta el día de hoy han encontrado y enlistado más o menos unos 5800 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Eso es impresionante.
Ahora, no todos son los libros completos, algunos son fragmentos, pero aún así tenemos bastante evidencia de las copias del Nuevo Testamento, copias que fueron realizadas muy temprana en la historia de la iglesia. Y aparte de estos manuscritos, debemos tomar en cuenta que tenemos muchas, de hecho, miles de traducciones tempranas, hablando de traducciones latinas, hablando de copias coptas. Tenemos mucha evidencia. Y esta me llama la atención porque tenemos una riqueza de recursos neotestamentarios, hablando propiamente del texto. Y esta riqueza supera por mucho la de cualquier otra obra literaria antigua. Solo un ejemplo para mencionar. Tal vez hemos escuchado de los escritos de Platón. Bueno, de los escritos de Platón, solo sobreviven unos 7 manuscritos de Platón. Pero hablando de las escrituras, hablando del Nuevo Testamento, tenemos miles. Esta es evidencia de la mano de Dios preservando su palabra para su iglesia. La existencia de estos manuscritos realmente permite que pues hoy en día los estudiosos pueden dedicarse a examinar y comparar las distintas copias. Ahora, sin profundizar tanto en detalles técnicos, lo crucial aquí es de señalar que pues a pesar de las variaciones menores que podemos ver, el texto bíblico ha sido transmitido sin cambio sustancial. Y este punto debe realmente brindar mucha confianza en nosotros en cuanto al texto que nosotros podemos leer y estudiar el día de hoy. Estudios recientes han mostrado que más del 90% del texto del Nuevo Testamento es unánime en todos los manuscritos conocidos. Y pues en los pasajes donde tal vez podemos ver algo de duda textual, las diferencias, las variantes, pues serán anotadas en nuestras Biblias, pensando en notas al pie de la página. Están señalando estas diferencias para nosotros. Y bueno, aquí de mucha importancia es que en estos pasajes, podemos decir, entre comillas, pasajes disputados o discutidos, no hay ni un cambio doctrinal importante. En otras palabras, podemos decir que tenemos certeza del mensaje central de las Escrituras, el Evangelio, la doctrina propia, hablando de la doctrina de Dios, la cristología, la salvación. Todas esas enseñanzas han sido preservadas con precisión en el texto. Y aunque tal vez vamos a ver una variación de una letra a la otra, no hay diferencias en las enseñanzas del texto. Y esto es algo impactante, porque nuevamente vemos que esto solo será posible debido a la mano de Dios. Este no es el resultado de la obra humana. Dios ha obrado. Es evidencia de la providencia divina. Algunos dicen, ¿para qué debemos estudiar la historia de la transmisión manuscrita? ¿Por qué es importante? ¿A poco no es más importante conocer el contenido bíblico? Y sin duda, esto es lo más importante, de conocer el contenido bíblico. Pero qué importante es que conocemos la historia de la Biblia que estamos leyendo.
porque la historia de la transmisión manuscrita señala a nuestro Dios, quien ha obrado para preservar no solo a su pueblo, sino también su palabra. Acaba de mencionar el tema del proceso de analizar o comparar los manuscritos antiguos. Y pues por un momento, aunque no vamos a ir muy profundo dentro de este tema, es importante que por lo menos conocemos lo que es la crítica textual, porque este es propiamente el proceso o el campo más bien en que estudiosos están dedicando al análisis de los documentos más antiguos. La crítica textual tiene el propósito de determinar realmente, pues, a partir de las copias que tenemos disponibles, pues, cuál fue la copia o la redacción original que fue utilizada luego para hacer una copia. En otras palabras, los expertos que dedican a ese campo, pues ellos intentan de comparar todos los documentos que tenemos disponibles, evaluando cuestiones como la antigüedad, la calidad del texto, incluso el lugar de origen del texto, con el propósito de simplemente determinar cuál fue el texto más antiguo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué debemos conocer entre dos manuscritos cuál es el más antiguo? Bueno, es un punto relacionado propiamente con lo que es la traducción hoy en día de la Biblia. Vamos a suponer que nos corresponde hacer una traducción del texto. Bueno, tenemos que comenzar con un texto de base. Lo importante es de utilizar el texto de base más antiguo que tenemos disponible, en lugar de usar una copia de una copia de una copia. Y eso va a permitirnos evitar errores en la traducción. Entonces, ¿cuál es realmente entonces el valor de la crítica textual? Bueno, en verdad, la crítica textual nos ha dado, voy a llamar lo que es una forma documental de defender nuestra confianza en el texto bíblico. Ahora, no le dije confianza en el texto. Confiamos en el texto porque es el texto divino, es la palabra de Dios. Aquí estoy hablando de confianza en la forma documental que nosotros tenemos, hablando así de la importancia para nosotros como creyentes de defender lo que es el fundamento de nuestra fe, hablando propiamente de las Escrituras. Si examinamos algo del resultado de este campo de estudio, lo que vamos a ver es que, pues, tras siglos de trabajo comparativo, hoy tenemos la bendición de, pues, realmente leer traducciones basadas en ediciones críticas, es por decir, ediciones fundamentadas en la mejor traducción hebrea, tanto griega, que tenemos disponible. Y debido a esta calidad de texto, nosotros podemos afirmar e incluso mostrar que la Biblia, siendo la palabra de Dios, ha sido preservada por Dios mismo a lo largo de los siglos. Ha repetido varias veces este punto, porque es importante que nosotros entendemos que Dios nos dio y Dios ha preservado su palabra. No solo para nosotros, pero para las generaciones que están por venir. Entonces, en lugar de realmente ser solamente un campo académico, un campo científico, la crítica textual puede ser
pues puede ser incluso una aliada a lo que es nuestro estudio de las Escrituras. Podemos dar gracias al Señor por aquellos que han dedicado sus vidas a este estudio comparativo de las Escrituras, porque el resultado de su trabajo ha confirmado que el mensaje bíblico no ha sido perdido y tampoco ha cambiado. Y esto nos lleva a lo que es pues un tema igual de importante y igual de interesante, pensando en las traducciones históricas, incluso contemporáneas. La Biblia no fue escrita en un principio ni en español ni en inglés. Como hemos visto, fue escrito el texto sagrado en hebreo y griego principalmente, con la excepción de algunas porciones en arameo. Realmente, desde muy, pero muy temprano en la historia de la iglesia, podemos ver evidencia de la iglesia dedicando a la traducción de la palabra de Dios. La Biblia ha sido traducida a múltiples idiomas para que otros pueblos alrededor del mundo, puedan conocer las Escrituras. Ahora, necesitamos considerar que ese proceso de traducir la Biblia conlleva un gran desafío. El desafío propiamente es de mantener la fidelidad al texto original, aún traduciendo el texto a una nueva idioma. Entonces, hay diferentes formas, diferentes métodos que uno puede utilizar a la hora de traducir la Biblia. Igual puede ser algo técnico, pero aquí simplemente para pensar en los caminos normalmente utilizados para la traducción de la Biblia. Algunas traducciones que tenemos hoy en día, pues son el resultado de lo que conocemos como una traducción formal, siendo realmente pues lo más literal posible, palabra por palabra. Mientras que pues otras traducciones, en lugar de ser una traducción palabra por palabra, se ofrece una traducción, lo que llamamos dinámica o funcional. En lugar de traducir las palabras, palabra por palabra, traduzcan pues los conceptos, las ideas, y se resulta en un lenguaje un poquito más natural. Realmente ambas posturas, ambos caminos buscan lo mismo, buscan la idea de transmitir con precisión el mensaje divino. Justo pensando en este propósito de transmitir la palabra de Dios con precisión, es impresionante analizar ya la cantidad de idiomas en los cuales la palabra ha sido ya pues traducida. Podemos comenzar desde muy temprana en la historia de la iglesia pensando en la traducción del griego al latín, luego pensando en la traducción del latín a otros idiomas, idiomas utilizados durante el tiempo de la Reforma, e incluso hoy en día, pensando en todas las versiones, todas las traducciones que están disponibles. Es por decir que la Biblia, la palabra, realmente ha cruzado fronteras lingüísticas. Y en el proceso de traducir de un idioma a otro, podemos topar con muchos problemas. No hay dos idiomas iguales. Los idiomas no contienen exactamente las mismas palabras, la misma estructura. Entonces, a pesar de las dificultades en la traducción, igual que las diferencias de traducción, nuevamente vemos un punto de mayor importancia. El mensaje central de la palabra ha sido conservado. Dios mismo, quien proveyó su revelación para que todo pueblo, toda lengua puede conocer su nombre,
realmente puede tener la palabra en un idioma en que ellos mismos pueden entender y así conocer el Señor de la palabra. Entonces, hoy en día, pues tenemos muchas, pero muchas traducciones disponibles, pero traducciones confiables. Y son confiables justo debido a lo que ha sido el estudio cuidadoso de los textos antiguos. Ya regresando al tema de la crítica textual. De trazar la historia de la Biblia desde el tiempo del pueblo de Israel hasta los apóstoles, hasta nosotros hoy en día. Realmente tenemos motivo para quedarnos asombrados de la forma en que Dios mismo ha manifestado su autoridad, incluso en lo que es la traducción de su palabra. Ahora, es un trabajo que sigue hoy en día. Aún hay idiomas que pues falta la palabra, falta de ser traducida, pero hemos visto un gran avance en lo que es la traducción de la Biblia. Entonces, la meta de una generación a la otra sigue siendo lo mismo, de tener la palabra de Dios en un formato, en una versión, tanto una traducción que la generación de hoy puede conocer y entender, pero también para que las generaciones que están por venir también pueden conocer y confiar en la palabra. Y es justo este punto donde quiero comenzar a caminarnos hacia la conclusión de nuestro tiempo, hablando propiamente del nivel de confianza que podemos y debemos tener en lo que es la Biblia. El tema de la confianza que nosotros tenemos en la Biblia es un tema que nace en primer lugar de quién es nuestro Dios, porque como hemos mencionado aquí, la Biblia no es el resultado del esfuerzo humano. La Biblia es la palabra de Dios. Y Dios mismo, siendo 100% confiable, nos ha dado una palabra 100% confiable. Y hay muchos puntos que nosotros podemos identificar para defender esa confianza, evidencia interna a la palabra igual que evidencia externa. Hablando de la evidencia interna a la palabra, eso es donde nosotros necesitamos realmente analizar el nivel de diversidad que está manifestada aquí en la palabra de Dios. Ese libro, esa Biblia que nosotros cargamos en nuestras manos, fue escrito por medio de unos 40 hombres diferentes. Hombres que vivieron en culturas diferentes, que hablaron idiomas diferentes, que ocuparon oficios diferentes. Y hombres que ni vivieron en el mismo tiempo. Hombres que vivieron en un lapso de más o menos unos 1600 años, pero a pesar de tanta diversidad entre tan solo los escritores humanos, encontramos una unidad asombrosa. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo es posible esta unidad asombrosa? Pues es posible porque no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios. Los diversos libros que encontramos en la Biblia nos apunta a un mensaje, el mensaje de Dios, un mensaje central, un mensaje que ha sido revelado por medio de momentos impresionantes como la creación, incluso momentos como la caída, pero luego la redención de la humanidad. Momentos que ya tenemos registrados desde una perspectiva histórica, desde un punto de vista
incluso divino, pero hay momentos que están por venir hablando de la consumación del propósito divino. Y lo impresionante es de pensar, pues tenemos esa diversidad dentro del cuerpo de los escritores bíblicos, que en sí será motivo para encontrar diversidad dentro del mensaje. Pero a pesar de la diversidad de hombres y luego la diversidad de géneros literarios, la historia, la poesía, profecía, las cartas, la literatura apocalíptica, no hay contradicciones en lo que la palabra enseña. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo. Claramente, su mensaje en el Antiguo Testamento es su mensaje en el Nuevo, porque el mensaje de la Biblia es el mensaje de salvación, el plan de redención, culminando en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay consistencia doctrinal interna. Y esta consistencia doctrina interna a través de los siglos y autores, la verdad, yo no encuentro explicación hablando en términos humanos. No es posible que este grupo de 40 hombres que ni conocieron entre ellos mismos, la mayoría, no es posible que ellos podían producir un mensaje unificado. Y este punto para nosotros como creyentes realmente afirma aquella doctrina con que comenzábamos nuestro tiempo hablando de la inspiración de la palabra de Dios. Además de esta evidencia interna, pues tenemos elementos, como ya lo hemos mencionado, pensando en la forma en que los mismos escritores reconocieron otros elementos de las escrituras siendo pues palabra inspirada, apuntando a la verdad divinamente revelada. Hablando de la experiencia transformadora que produce ese libro, la lectura de este libro. Todos estos elementos internos realmente refuerzan lo que es la confianza que debemos tener en la Biblia. La Biblia es digna de nuestra confianza. No porque uno dice que es digna de confianza. La Biblia es digna de nuestra fe, de nuestra confianza, porque es la palabra de Dios. Punto. Ahora, entiendo que pues el mundo en que nosotros vivimos a veces demanda explicaciones más allá de lo que la misma palabra ofrece, buscando evidencia externa. Y aquí nuevamente es donde nosotros necesitamos considerar aquellos ejemplos ya mencionados, pensando en la cantidad de manuscritos antiguos que tenemos, más de 5,000 manuscritos griegos, pensando en más que 20,000 copias en otros idiomas antiguos. Y luego de contemplar que tenemos copias pero muy antiguas, hablando de copias que se remontan al segundo siglo, solo unas décadas después de cuando fueron escritos en un principio. Esta cercanía en tiempo es de mucha importancia porque no tenemos mucha brecha entre el original y estas copias. Es una brecha muy corta. Mira, con tanta evidencia, tanto interna como externa, incluso expertos que no creen en Dios, expertos dentro, obviamente, la fe, también
los expertos han concluido que el texto del Nuevo Testamento en particular ha llegado prácticamente inalterado hasta nosotros hoy en día. Y en cuanto al Antiguo Testamento, como hemos visto, hablando de los manuscritos del Mar Muerto, pensando en el trabajo de los masoretas, todo eso en su conjunto debe fortalecer la confianza que tenemos en el texto, tanto griego como hebreo. Ahí en Qumran, encontrando ejemplares del libro de Isaías, de Salmos, de otros libros, pensando en que ellos encontraron documentos que fueran 1000 años más antiguos que el texto que estaban usando los masoretas. Nos dice que en examinar estos textos y ver que casi no hay diferencias sustanciales en los textos, tenemos un texto en que podemos confiar si estamos hablando del antiguo o si estamos hablando del nuevo. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Si nosotros juntamos todas esas líneas de evidencia, pensando en las cuestiones internas, igual que las cuestiones externas, podemos concluir sin problema que la Biblia es confiable y que la Biblia es veraz en lo que enseña, en lo que dice. Para nosotros, los creyentes hoy en día, tal vez ni preocupamos por cuestiones de evidencia, porque tan solo en conocer que la Biblia es la palabra de Dios, eso es más que suficiente. De conocer que Dios inspiró su palabra, pero también ha preservado su palabra. No solo nos permite confiar más en la palabra, pero también nos da una motivación para conocer la palabra más. Hemos examinado muchos elementos en este tiempo que hemos compartido aquí. Si sea que estamos examinando este tema de la historia de la Biblia desde una perspectiva académica o desde una perspectiva espiritual, la Biblia, lo cual comenzó en la antigüedad, ha llegado a nosotros hoy en día, siendo la palabra inspirada, inerrante. Dios desea que nosotros conocemos no solo su palabra, pero el Señor de la palabra. Ahora que pues hemos recorrido juntos lo que por lo menos de mi punto de vista es realmente una historia muy interesante, pues pensando en cuestiones como la inspiración, la doctrina de la inspiración, hasta el tema de las traducciones contemporáneas. La verdad, espero que has podido ver con nuevos ojos lo que es realmente pues la riqueza, pero también la fidelidad y pues el nivel de confianza que debemos poner en la palabra del Señor. Dios nos ha dado todo. Nos ha dado Él mismo por medio de su palabra y lo ha preservado de una forma tan cuidadosa de que generaciones pasadas han tenido el privilegio de conocerle, permitiendo a nosotros mismos de vivir hoy en día con este gran privilegio de tener la Biblia en nuestras manos. Pero aquí tengo que preguntar, ¿cuántos de nosotros estamos dedicando a lo que es realmente el estudio profundo y sistemático de la palabra de Dios?
Mi oración es que Dios va a utilizar lo que hemos compartido el día de hoy para ser de motivación y simplemente encaminar cada uno de nosotros en un proceso de mayor estudio y entendimiento de la palabra del Señor. Gracias por tomar este tiempo. Gracias por estar conmigo en esta primera clase magistral, lo cual estamos utilizando para realmente reconocer y celebrar el mes de la Biblia. Para mí ha sido un gran privilegio compartir contigo pues lo voy a llamar un vistazo panorámico sobre pues este tema de cómo llegó a nosotros la Biblia. Y esto, lo que acabamos de ver, es apenas el comienzo. Así, te invito a no perderte nuestra próxima clase magistral, donde el pastor y profesor Jaciel García nos va a encaminar a través de toda una jornada examinando la geografía del mundo antiguo. Será una exploración que pues realmente nos va a permitir entender mejor pues los lugares, los caminos, incluso los contextos físicos de los eventos bíblicos. Estoy segura, pero segura que será una experiencia de mucha bendición para todos. Hasta entonces, sigue examinando las escrituras con reverencia, con gratitud, pero también con gozo. Que el Dios de la palabra te sigue guiando en cada paso. Nos vemos en la próxima sesión.